yo soy Constanza, estamos acá junto con Gaby y con Adri para presentarles este proyecto en relación a la temática de influencer que tanto nos convocan, tanto nos generan, tanto nos vemos por todos lados, que intitulamos ¿Cuánto cuesta o cuánto vale un influencer? Ahí estamos. Bueno, esto surgió, este proyecto, esta iniciativa, porque año a año veníamos invirtiendo cada vez más y más en influencers, pero la verdad es que nos venía dando vueltas en la cabeza a todos en la compañía esta idea de esta gran pregunta, ¿no? ¿Estamos con esta inversión cada vez mayor en influencers generando impacto para nuestras marcas o es algo que realmente no es tan eficaz, tan eficiente y está capaz de dinero que va cayendo un poco en saco roto? Entonces, bueno, parte de la complejidad que esto tenía es que la verdad es que la información sobre la performance de los influencers estaba súper fragmentada, estaba en distintos hilos dentro de la compañía, también estaba fragmentada dentro de las agencias que nosotros contratamos para contactar a los influencers. Y además la verdad es que no existía en el mercado una herramienta que nos permitiera consolidar todos los datos y poder generar un análisis y aprendizajes. Y bueno, fue por eso también que armamos equipo con Adrián para resolver esta gran pregunta, esta gran duda que teníamos en la compañía. Ahí está. Bueno, entonces el gran desafío con el que nos encontramos y que queríamos realmente resolver, porque no había persona dentro de Unilever que tuviera duda o alguna pregunta en relación a los influencers, era realmente entender su performance para optimizar la inversión y generar más impacto y entender realmente el impacto de las acciones que estábamos haciendo con los influencers. Algunas de las preguntas que teníamos como compañía y en los distintos equipos era la verdad un listado infinito que tratamos de solucionar con este proyecto, pero bueno, les cuento algunas de las preguntas que teníamos como equipo. Por ejemplo, si yo trabajé con un determinado influencer, ¿cómo fue su performance? ¿Realmente me conviene volver a contratarlo? Si tengo una próxima campaña, ¿cuál es el pool de influencers ideal? ¿Cuál es el perfil de influencers más acorde al mensaje de mi marca, al mensaje que yo quiero transmitir? ¿Son más eficientes para trabajar en influenciar para nuestras marcas los grandes celebrities o por ahí los más tipo nativos digitales? ¿Es mejor trabajar con muy poquitos macro influencers o con muchos micro influencers? Y también alrededor de esto había una gran pregunta que tiene que ver con el overlap, porque no sabíamos realmente y no estaba disponible de manera pública la información alrededor de si trabajamos con varios influencers y estamos realmente, le hablan todos al mismo público y entonces no estaríamos generando reach incremental, o si simplemente al trabajar con muchos influencers estamos generando como más repetición del mismo mensaje en el mismo público. Entonces, bueno, ahora Adri les va a contar un poco más cuál fue el camino que recorrimos para dar respuesta a estas preguntas. Gracias. Efectivamente, para resolver estas preguntas tuvimos que recorrer un camino, tuvimos que resolver un montón de cuestiones que no estaban previstas porque nuevamente la herramienta no existía y había cosas que fuimos descubriendo, dificultades que fuimos descubriendo sobre la marcha. Algunas ya las sabíamos de antemano, por ejemplo, que el primer problema era consolidar la información. Teníamos información de múltiples fuentes y en múltiples formatos. Cada influencer reporta de otra forma a una agencia, a cada agencia reporta de otra forma y ni siquiera había un consenso, ni siquiera se estaba de acuerdo en cuáles eran las variables, cuáles eran los indicadores que íbamos a traquear y cómo se iban a definir. Entonces el punto de partida fue un proceso de consenso y de operacionalización de las variables que más allá de las cuestiones técnicas, digamos, más allá de resolver la cuestión metodológica, sirvió también como un punto de partida para una discusión más profunda que tiene que ver con qué es lo importante a considerar a la hora de intentar entender el retorno de la inversión cuando se trata de la inversión en marketing de influencers. Después tuvimos un montón de otras cuestiones, estoy viendo acá que los emojis no están funcionando, pero uno de los temas, que parece una pregunta trivial, es cómo vamos a medir el engagement que cada pieza de contenido, cada influencer genera. Hasta que creamos esto, lo que hacían las agencias era decirte que si un post había tenido 9 likes y un comentario, había tenido 10 interacciones. Y a nosotros nos parecía medio raro porque todos sabemos que uno los likes los regala y los comentarios los escatima. Y no podía valer lo mismo un comentario que un like. Entonces hicimos un análisis de todos los datos de las campañas de Unilever del 2021
para analizar cuál es el peso relativo de cada tipo de interacción. Hicimos como un mercado, como un gran market share de todos los tipos de engagement que hay, comentarios, likes, repost, clics en el link, intentando entender el peso relativo de cada uno de ellos, y a partir de eso incorporamos en la herramienta coeficientes de ponderación que nos permitieron valorar mejor aquellas piezas de contenido y aquellos influencers que generaban interacciones más profundas. Es decir, de alguna forma conseguimos premiar a los influencers que generaban comentarios por sobre aquellos que generaban likes. Y después tuvimos otras cuestiones, y esto es la cuestión principal, que es si el tamaño es lo que importa. Ustedes saben que en el mundo de los influencers, la pregunta de quién la tiene más grande se dirime con la cantidad de seguidores que cada uno tiene. Entonces un influencer que tiene 1 millón de seguidores te dice, yo la tengo más grande que uno que tiene medio millón de seguidores, y te quiere cobrar el doble porque tiene el doble de seguidores que otro. Y nosotros nos preguntamos, ¿es realmente la cantidad de seguidores el criterio para definir el valor de una influencia y para medir el retorno a la inversión? ¿O es la cantidad de personas que realmente ven el contenido que ese influencer genera? Porque todos ustedes saben que algoritmos mediantes, no todo lo que uno postea es lo que después todo el mundo ve, todos lo sabemos porque estamos pendientes de cuánta gente y quién vio todas nuestras historias, y en general tenemos mucha menos gente de la que nos sigue ve los contenidos que generamos. Entonces lo que hicimos fue, y esto es lo que está en el centro de la herramienta, lo que hicimos fue generar algunos indicadores que nos permitían entender la performance real del influencer, es decir, no en términos de la audiencia que promete, no en términos de la cantidad de seguidores que nos dice que tiene, sino en términos de la cantidad de seguidores que realmente ven el contenido, y eso es el impressions rate, en términos de la cantidad de seguidores que realmente interactúan con el contenido, y ese es el engagement rate, y en términos del costo por visualización, el CPM, que nos da una idea de cuánto nos costó que ese influencer consiga que su contenido lo vieron. Y con todo eso creamos una herramienta que nos permite hoy resolver algunas cuestiones. La herramienta es un dashboard en Power BI con algunos módulos en Python, que nos permite, entre otras cosas, tener una visión general de la inversión, que no estaba disponible esa información, saber cuánto se invirtió, saber en qué se invirtió, entender la performance comparativa de campañas, influencers, marcas, tipos de contenido, formatos de contenido, entender el historial de cada influencer, qué es lo que cada influencer hizo, para qué marcas trabajó. Este influencer ya trabajó para 50 marcas y está quemado, tuvo una performance similar en todas las campañas en las que participó. Y por último, un módulo que fue súper interesante, que es un módulo que uno le alimenta los parámetros del target al que uno quiere apuntar, en términos de edad, sexo, nivel socioeconómico y algunas otras cuestiones más, y la herramienta genera la recomendación del pool o del mix de influencers ideal que uno tiene que considerar para esa campaña, en términos de si uno quiere generar mayor reach, es decir, que la mayor cantidad de personas vean la campaña, o si lo que uno quiere generar es repetición, es decir, que las personas que ven la campaña la vean la mayor cantidad de veces. Con esta herramienta se pudo empezar a entender qué es lo que pasaba con las campañas, y estos son algunos de los aprendizajes generales que obtuvimos, que ahora Gaby les va a comentar. Bueno, ¿qué tal? Bueno, entonces, ¿qué aprendimos? Bueno, lo primero es que los equipos de marketing hoy ya tienen los dashboards disponibles, y cuando van a hacer una campaña ya pueden consultarlo, o sea que ese es el mayor aprendizaje. Pero además tuvimos algunos learnings que son generales, que nos parece que está bueno compartirlos con ustedes, que nos sorprendieron, la verdad. ¿Qué pasó? Ay. Bueno, la primera pregunta que teníamos era, que de hecho hemos trabajado de las dos maneras en Unilever. ¿Trabajamos con pocos influencers que tienen muchos followers, o trabajamos con muchos influencers que tienen poquitos followers? Y la respuesta es depende, ¿no? Siempre depende. En realidad, si tenemos una campaña que es grande, tenemos un objetivo que es generar awareness y que mucha gente nos ve, tener mucho reach, entonces la verdad es que lo que mejor funcionó fueron los macro influencers, porque tienen un costo más bajo y muchas veces entonces llegan a más gente por menor costo. Pero por otro lado, también los microinfluencers también nos dimos cuenta que nos servían cuando queríamos generar mayor engagement, porque por lo general estos influencers llegan a audiencias que son más específicas. Les doy un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la campaña de Maicena, cuando quisimos llegar a celíacos, funcionó muy bien, justamente porque es un público muy particular, con una audiencia muy particular, y el engagement rate fue muy alto.
Otra pregunta que nos hicimos es si un influencer suele performar siempre igual, ¿no? Y la respuesta es no siempre. Acá tenemos como un pequeño ejemplo, ¿no? Con Dani Lachepi por un lado y Lagunda por el otro. Con Dani trabajamos en un montón de campañas y lo que vemos es que dentro de todo, en un eje tenemos el impression rate, cuánta gente lo vio, y en el otro tenemos el CPM, el costo. Más o menos tuvo como una performance bastante similar, pero en el caso de Lagunda, por ejemplo, en algunos casos funcionó dentro de todo bien y, por ejemplo, en una campaña que se llamaba Mi Primer Desodorante, fue cara y llegó poco. La verdad es que hay muchos motivos, porque en realidad puede ser, digamos, porque el contenido no estuvo bueno, porque lo posteó en un horario que no iba, porque no hacía fit con la marca, y acá lo importante es seguir alimentando la base de datos lo más que podemos, como para tener conclusiones y no dar de baja a una influencer porque sí, sino con muchos datos en definir si se sigue trabajando o no con un influencer. Y después, otra pregunta que nos hicimos es, ¿celebrities o nativos digitales? ¿No? Las celebrities por lo general tienen mucha cantidad de followers, pero los nativos digitales nacieron en el entorno, y acá la respuesta es que los nativos digitales, como por ejemplo Momi Jardina o como por ejemplo Daniela Chepi, suelen tener mejor performance, suelen ser más económicos y suelen tener impression rates más altos que las celebrities. No es que no hay que usar celebrities, porque además acá lo que vemos es en rosa son los nativos digitales, en verdecitos son las celebrities. No siempre es así, pero en líneas generales ese es un aprendizaje que tuvimos. Y después otra pregunta es si tengo que mirar la cantidad de followers. Acá un poco Ari lo spoileó. Y la respuesta, que no puedo seguir, ahí está. Bueno, la respuesta es no. ¿Y por qué? No solamente, ¿no? Obviamente que los followers es la base, pero después lo importante es el impression rate. ¿Cuánta gente de verdad lo vio? Entonces acá tenemos como dos ejemplos. Por ejemplo, Cande Vetrano y Agustina Cherry. Las dos tienen la misma cantidad de seguidores, sin embargo, el impression rate que tuvo Agustina en promedio en las campañas con las que trabajó con Unilever fue más alto a un costo similar a Cande Vetrano. Y por ejemplo, otro caso es el de Fede Brisco y el de Jime Monteverde. Los dos son cocineros que tienen más o menos una cantidad parecida de followers. De hecho, Fede tiene un poquito menos, pero tuvo un impression rate mucho más alto en las campañas con las que trabajó y un costo mucho menor. Entonces, acá por fin pudimos tomar decisiones en base a datos que no teníamos. Y por último, el último aprendizaje, que tiene más que ver con la trayectoria, con la experiencia que vivimos. La verdad es que esto era la primera vez que lo trabajábamos. De hecho, las variables las tuvimos que definir nosotros, nos tuvimos que poner de acuerdo en un montón de cosas. Por momentos tuvimos subidas y bajadas, porque de repente nos dábamos cuenta que había información que estaba como que no estaba correcta. Así que bueno, lo importante acá es que mantuvimos la calma, tuvimos bien claro el objetivo y bueno, y por suerte confiamos en el proceso y salió muy bien. Así que muchas gracias a todos.